Qué gusto volverlos a ver. Espero que hayan descansado, que hayan podido descansar del viernes. Buenas noches, Amelia. Bueno, vamos a esperar 2 minuticos para iniciar. Buenas noches. Días movidos, así es, Harina. Días movidos, pero espero que muy bien. Eso es lo importante. Buenas noches para todos. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, hoy vamos a comenzar con 3 videos. Hoy vamos a ver muchos videos. Buenas noches, Elsa. Listo. Voy a compartir el primer video. Buenas noches para todos. Comenzamos. Listo. Quiero preguntarles, ¿qué entendieron de estos 3 videos? Buenas noches, profe, qué pena, pero es que no Buenas se noches. escuchaba súper bien. Ajá. Todo el tiempo, los 3 videos se oía entrecortado y por eso le decía que no escuchaba. Pero sí el sonido de los videos no fue completamente nítido. Y Ok, la verdad, les soy honesta, no le entendí muy bien porque no se entendía perfectamente lo que hablaba. listo. No te preocupes que esos son los videos. Ya vamos a retomar el tema. Tranquilo. Bueno, Gracias. con gusto. Andrea, te escucho. Buenas noches, estoy de viaje, pero lo que he entendido es que el ADN tiene memoria. Entonces, si el ADN tiene memoria, eso quiere decir, por eso que recordamos nuestras vidas pasadas. Ajá, muy bien. Muy bien, Eso es lo Andrea. que Está bien. Gracias. Esmeralda, te escucho. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, sí, señora, gracias. Profe, yo lo que entendí ahí es que eh, no solamente las memorias se guardan en el ADN, sino en todo el cuerpo. Las memorias están en todo nuestro cuerpo. Eso es lo Ujú. que yo entendí. Y que no entendí, si no me pregunto, tengo una pregunta y es, Dime. ¿qué diferencia hay entre la genética y la epigenética? Si se supone que la genética, profe, son también los recuerdos que transmiten. Entonces, por ahí yo he leído que la epigenética es las situaciones que no alteran el ADN. Y la genética sí lo altera, profe. Ahí me Sí, pregunto. sí. En la genética tú vas a ver que el ADN sí cambia. La epigenética no cambia el ADN, ¿sí? Lo que hace es que, bueno, pongámoslo como los patrones. Los patrones van cambiando
a partir, por ejemplo, aquí nos colocaban un video que estaban haciendo ejercicio de los hábitos, ¿sí? Entonces, si eso se transmite, quiere decir que las próximas generaciones seguramente van a hacer ejercicio, van a ser más saludables porque van a comer mucho mejor, pero no cambia la genética. ¿Sí me hago Ah, entender? sí, claro, profe, sí. Modifica es como eso. Y otra preguntita, profe. Dime. Ahí pusieron el ejemplo de los gemelos. Entonces mi pregunta es, ¿entre hermanos también puede pasar que transmita todo eso? Porque cuando nosotros, eh, algunos físicamente nos parecemos, pero en el comportamentalmente no, profe, y somos todos de un mismo nido. Pero mira que los gemelos no necesariamente porque se parezcan físicamente, las personalidades son iguales, tienden a ser muy distintos. Sin embargo, no solo en gemelos, y esto también se ha visto, se siente, por ejemplo, lo del caso de las dos gemelas, ¿no? Que yo presiento que algo está pasando, y no solo con los hermanos, se puede sentir con otros familiares, incluso con personas que son cercanas. Con los hijos también. Sí, con los Y hijos con también. personas que no son gemelas. Con personas que no son gemelas también, sí, puede ser por eso digo, personas cercanas, no necesariamente de la familia, pero que sean cercanas, también se puede sentir Ah, bueno, gracias. Exacto. con gusto. Bueno, nos Hay miremos. una influencia Eso quiere decir que la en la conexión epigénesis, de madre e es hijo una influencia externa. A ver, no entendí porque hablaron al tiempo. ¿Alguien preguntó algo? Sí, yo preguntaba si lo Dime. epigenético tiene que ver que la epigénesis que se relaciona, por ejemplo, con el ambiente, Sí, influye en lo genético. sí, el ambiente influye la alimentación, influye todo el entorno, lo social, todo eso influye en la epigenética. Ah, perfecto. Ujú. Listo. Entonces, miro rápidamente el chat y comparto pantalla y empezamos nuestro tema. Mm, Sarina. Sí, Sarina, así es. Apenas en la epigenética está mostrando, ¿no? Está haciendo esa apertura para ver que hay muchísimo más de lo que siempre se investiga, ¿no? Con el ADN, sino que también hay esas historias, esas herencias. Por eso, cuando trabajamos las constelaciones, eso se ve y la epigenética marca ahí como una parada y dice, por eso es que se siente, por eso es que yo tengo la capacidad de sentir la energía de los otros, porque estoy conectado. ¿Mm? Eso es importante, todo es energía, así es, Amalia. Profe, una pregunta. Señora, En cuanto a los siameses, ¿cómo influye esto en ellos? los siameses está comprobado que tienen personalidades totalmente diferentes, a pesar de que su cuerpo puede estar unido de la cabeza, de los hombros, de lo que sea, ellos tienen personalidades distintas. O sea, que no comparten nada de la genética ni la De la epigenética. genética, sí, porque la genética es todo lo Mm, que Sí, nosotros, lo que nos compone. En la sí, los, epigenética también van a compartir, porque eso viene desde las historias, es también lo que nos han transmitido. Lo que pasa es que voy a explicarles aquí con la clase y para que me vayan entendiendo. O sea, la genética es todo como lo que van los genes, lo que nos marca. Entonces, ujú, por ejemplo, ciertas características, la nariz, los ojos, el cabello, ¿sí? los Eso no va rasgos, a todo cambiar. esto. Exacto, esto no va a cambiar, por ejemplo, con el ambiente, con una alimentación, no, pues porque son las características que nosotros traemos, tanto del padre como de la madre, ¿no? Y de ahí para atrás, pues obviamente todo, es esa genética
que nos marca la estatura, la Ujú. contextura, ¿sí? Esto no va a cambiar. La epigenética lo que habla es que sí se dan unos cambios a partir de los alimentos, a partir del estrés, por ejemplo, en el neurodesarrollo, cuando las mamás viven, por ejemplo, un embarazo muy estresante, cuando hay desnutrición, ¿sí? Esto Mm. es lo que se ve en la epigenética. Y la personalidad se va construyendo en el trayecto de vida. Por eso Claro, somos todos distintos. exactamente. Podemos ser de la misma familia, pero todos vamos a ser diferentes. Vamos a tener incluso recursos distintos. ¿M? Ok, Pero sí gracias. podemos heredar ciertos rasgos de la personalidad, tanto de los papás, de las mamás y de los abuelos. Eso también. Lo que pasa es que no vamos a heredar la personalidad completa de ninguno. Exacto. Ujú. Listo. Entonces Gracias. vamos. Dime. Gracias. Ah, con muchísimo gusto. Bueno, entonces miremos acá. Empecemos nuestra clase. Epigenética y neurobiología del trauma. La investigación contemporánea ha revelado que el trauma no solo deja huellas psicológicas, sino que también produce cambios medibles en la expresión genética y en la estructura y funcionamiento cerebral. Estos aspectos pueden ser duraderos e incluso transmitirse a generaciones futuras. La epigenética y la neurobiología del trauma son campos que se entrelazan para explicar cómo las experiencias traumáticas pueden dejar huellas duraderas, no solo en la mente, sino también en la biología del individuo, afectando la expresión genética y el funcionamiento cerebral. El trauma puede inducir modificaciones epigenéticas, es decir, cambios en la expresión de los genes sin alterar la secuencia del ADN. Estos cambios suelen producirse a través de mecanismos como la metilación del ADN, que puede activar o silenciar genes específicos relacionados con la respuesta al estrés y la regulación emocional. Un micrófono abierto. Listo. Por ejemplo, estudios en descendientes de sobrevivientes del Holocausto y de mujeres embarazadas expuestas a eventos traumáticos han mostrado alteraciones en la perdón, en la metilación del gen FKBP5, asociado con una mayor vulnerabilidad al trastorno de estrés postraumático y otros problemas de salud mental en la descendencia. El trauma transgeneracional puede ocurrir tanto por vía materna como paterna, ya que las modificaciones epigenéticas pueden afectar tanto los óvulos como los espermatozoides, influyendo en la susceptibilidad neurobiológica de la descendencia a trastornos relacionados con el estrés. La epigenética estudia los cambios en la expresión genética que no implican alteraciones en la secuencia del ADN, sino modificaciones como metilización del ADN, adición de grupos metileno que pueden apagar genes, modificaciones de historias, cambios en la estructura que empaquetan el ADN afectando su accesibilidad. ARN no codificable, moléculas que regulan la transcripción de genes, traumas tempranos como abuso infantil o negligencia. Pueden inducir modificaciones epigenéticas en genes relacionados con el eje HPA. ¿Qué es el eje HPA? Hipotálamo, pituitaria y adrenal. Regulador del estrés como el gen NR3C1 del receptor de glucocorticoides.
Neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, afectando el estado de ánimo y la regulación emocional. Inflamación. Se ha encontrado metilación alterada en genes inmunitarios, vinculando trauma con enfermedades crónicas. Estos cambios pueden persistir toda la vida y en algunos estudios incluso transmitirse transgeneracionalmente. Esto lo vemos muy marcado en enfermedades, cuando hablan de inflamación, con enfermedades que tengan que ver muchísimo con emociones, emociones reprimidas, em, con silencios, ¿sí? Que a veces van al médico y van a una cosa, van a otra y dicen, no, hace esto otro, pero no se encuentra una solución. Y cuando se trabaja desde la parte emocional, se empieza a notar un cambio. Neurobiología del trauma. El trauma afecta profundamente varias regiones del cerebro. Amígdala se hiperactiva generando una respuesta de miedo intensa y sostenida. Hipocampo puede reducir su volumen afectando la memoria contextual y la capacidad de diferenciar entre amenaza real y percibida. Corteza prefrontal. Se debilita su regulación sobre la amígdala, dificultando el control de emociones y la toma de decisiones racional. Red de modo por defecto y red saliente. Cambios funcionales que afectan la autoconciencia y la atención. En conjunto, estos cambios explican síntomas como hipervigilancia, disociación, ansiedad y problemas cognitivos en personas con trastorno de estrés postraumático. El trauma psicológico produce cambios estructurales y funcionales en el cerebro, afectando especialmente áreas implicadas en la regulación emocional, la memoria y la respuesta al estrés. Eje HPA. El trauma puede alterar la función de este eje neuroendocrino, modificando la producción y sensibilidad de los glucorticoides, como el cortisol, lo que perpetúa la disfunción en la respuesta al estrés. Estos cambios no solo afectan la función cerebral inmediata, sino que también predisponen a los individuos a desarrollar trastornos psiquiátricos como ansiedad, depresión, trastorno por estrés postraumático a lo largo de su vida. Plasticidad y recuperación. A pesar del impacto negativo del trauma, el cerebro mantiene una notable capacidad de plasticidad, lo que permite la recuperación funcional mediante intervenciones terapéuticas, apoyo social y experiencias reparadoras. La integración de enfoques psicoterapéuticos y neurobiológicos es clave para promover la resiliencia y la restauración del bienestar tras experiencias traumáticas. En resumen, el trauma puede modificar la expresión genética a través de mecanismos epigenéticos y alterar de manera significativa la estructura y función cerebral, con repercusiones que pueden extenderse a generaciones futuras. Comprender estos procesos es esencial para el desarrollo de estrategias de prevención y tratamientos más eficaces. Interacción entre epigenética y neurobiología. La experiencia traumática puede modificar la expresión genética, de forma que reconfigura circuitos cerebrales, especialmente aquellos vinculados al estrés, la emoción y la cognición. Esto genera una vulnerabilidad aumentada a trastornos psiquiátricos como depresión, ansiedad, adicciones o el estrés, el trastorno de estrés postraumático. Vamos a ver 3 casos. El primero es un niño con trauma por abuso temprano. Ay, me quedó correr. Historia clínica.
Niño de 7 años expuesto a abuso físico, negligencia crónica desde los 2 años. Síntomas: irritabilidad extrema, dificultades para dormir, hipervigilancia y problemas en la escuela. Hallazgos neurobiológicos. A partir de la resonancia magnética se ve un volumen reducido del hipocampo y un aumento de la actividad de la amígdala. En sabilograma, niveles basales de cortisol alterados, indicando desregulación del eje HPA. Hallazgos epigenéticos: hipertilación del gen NR13-1, lo que disminuye la sensibilidad al cortisol, perpetuando la hiperactivación del estrés. Aquí tenemos un niño con estrés postraumático. Mujer adulta con trastorno de estrés postraumático tras agresión sexual. Mujer de 32 años sobreviviente de agresión sexual a los 19. Diagnóstico de trastorno por estrés postraumático con síntomas persistentes. Síntoma: flashback, evitación, dificultades para establecer relaciones emocionales. Hallazgos neurobiológicos: mediante imágenes por resonancia magnética, se encontró hiperconectividad entre la amígdala y la ínsula y baja activación en la corteza prefrontal medial. Alteraciones de la red de modo defecto, afectando la autorreflexión. Hallazgos epigenéticos: metilación reducida del promotor del gen FKBP5 asociado a una mayor sensibilidad al estrés y mayor duración del cortisol circulante. Caso 3. Transmisión intergeneracional del trauma. Descendientes del Holocausto. Historia clínica: hija de sobrevivientes del Holocausto, nunca vivió el evento, pero presenta ansiedad crónica y dificultades para regular el estrés. Hallazgos: cambios epigenéticos similares a los de sus padres. Metilización anómala en el gen NR13-1. Reactividad fisiológica al estrés mayor que controles sin esa historia familiar. Este caso ilustra cómo las marcas epigenéticas pueden heredarse, modulando la vulnerabilidad emocional de generaciones posteriores. Impacto del trauma en la expresión genética y funcionamiento cerebral. Aquí vamos a verlo un poquito más claro porque dirán, esta profesora hoy nos puso a pensar. Estamos muy científicos. Dame un momento, ya les comparto la pantalla. Bien. Bueno, creo que aquí se entiende con este video bastante la temática. Entonces, vamos a ir recapitulando. La genética viene siendo como un manual de instrucciones, ¿no? En el manual tiene todo lo que nosotros debemos cumplir y hacer. Va exacto. Y la epigenética es como si cogiéramos el manual y le colocáramos estos papelitos de colores, ¿sí? Y empezamos a ver, cogemos por partes y vamos colocando qué seguimos, qué no seguimos. ¿Mm? Ejemplo, en la genética tenemos la característica en el ADN de los ojos cafés. Entonces es como si fuéramos a hacer una receta de chocolate. Tenemos todo y nada, y está la torta de chocolate. Sale con todas las instrucciones. Pero en la epigenética podemos tener la receta para hacer la torta, sin embargo, podemos decidir
no hacerla. ¿Mm? ¿Sí lo entienden así? Elsa, necesitas decir algo, ya les activo el audio. Dime, Elsa. Elsa, te escucho. Ok. ¿No te queda clara la diferencia? Tenemos un recetario, ¿sí? Hay diferentes recetas. Cada receta tiene los pasos con los que vamos a hacer algo, ¿sí? ¿Ahí me entiendes, Hilda? ¿Hasta ahí me entienden? Ok. Lo mismo pasa con el ADN. Viene con los pasos. Cuando se funciona el ADN, dice, vamos a colocarle ojos cafés, cabello rubio, la estatura será de 1,80. Ahí están todas las instrucciones de lo que va formando como tal la genética. ¿Me ¿Hasta ahí escuchás, se Paula? entiende? Sí, te escucho. Paula, Sí, mi te amor, escucho. no, lo que quiero decir, por favor, un segundo, escúchenme, que es un conocimiento para mí cabal, central, que no lo tengo, como muchos no lo tenemos, estamos incursionando en estos conocimientos, pero conocemos y nosotros mismos podemos tener muchas de estas cosas, por eso me parece tan impresionantemente valioso, porque por eso hay que escucharlo y poder eh, aprender cada segundo más, cada segundo, escuchen lo que digo. Muchos de nosotros y de gente conocida le vemos estas características sin entender qué ocurre. Y acá es como que se nos empieza a despertar y abrir esa puertita. Eso quería decir. Bueno, Elsa, así es. Muchas gracias. Bueno, ay, se me fue la... Listo. Entonces, sigo con la explicación del libro. Entonces, quiere decir que el ADN nos da todo, toda la instrucción paso a paso de cómo se forma el ser humano o el gato, el perrito, lo que sea, ¿sí? Tiene la característica, está la instrucción. ¿Sí me hago entender ahí? Ok. Sí, La profe. epigenética, la epigenética lo que hace es que coge el manual de instrucción y dice, esto lo tomo, esto no lo tomo. Esto lo hago, esto no lo hago. Por lo que efectivamente es modificable. La genética no es modificable. ¿Sí? Entonces, lo que les decía, yo quiero, el ADN dice, le vamos a colocar los ojos cafés. Los ojos cafés, comparándolo con una receta, es una torta de chocolate. Y entonces utiliza todos los ingredientes para que quede la torta de chocolate. La epigenética tiene la receta de la torta de chocolate, pero decide no utilizarla, porque ella no va a hacer la torta, ella no va a colocar los ojos, el color de los ojos. ¿Sí? ¿Queda claro o no queda claro? Profe, yo Digan, tengo una pregunta. a ver, dime. Eh, entiendo ahí que la genética decide o no decide, ella tiene claro el ser como debe aparecer. La epigenética, ella decide qué tomar, pero tengo entendido, profe, que la genética siempre da, por decir algo, de padres de ojos claros, muchos de los hijos salen de ojos claros. O sea, yo no veo como la diferencia ahí, profe, como la epigenética en qué tiene que ver, si, si ella puede ser que esté quieta y simplemente la genética sea la que decida, profe. Porque lo que pasa es que la genética es la encargada de decidir qué color va a colocar en los ojos, supongamos en el cabello, si va a ser alto, ¿sí? Eso es la genética. Ella es la encargada.
Ya La entendió. epigenética no, entonces la epigenética no lo va a tomar porque no le interesa. Pero la epigenética sí le interesa, por ejemplo, los cambios que vive la persona a nivel emocional, Sí, sí, en la ya parte social, ¿sí? ya Eso sí, y entendí. eso sí. Sí, Dime. profe, ya entendí. O sea que la epigenética se toma el derecho de cambiar. Yo vengo genéticamente, mis ojos pueden ser oscuros, pero si la epigenética decide cambiarlos a oscuros, ¿lo puede hacer? No, 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 porque por eso te digo, no, no porque ya. la epigenética no cambia los genes, no los cambia. Cambia es, ¿cómo te digo? Como, como el impacto de lo que puede generar en las personas un hábito, un, un trauma, como estábamos viendo, ¿sí? Queda grabado, lo marca, ¿sí? Es como si cogiera el libro y lo subrayara. Yo estoy leyendo un libro y subrayo algo que me interesa, ¿sí? La epigenética hace eso. Coge determinadas cosas, pero van más hacia la emoción, La hacia la reacción, digámoslo comportamental. así, ¿sí? Hacia la Ujú. cognición, pero Sí, señor. no a los genes, no toca los genes. Listo. Gracias, Esa es la profe, ya diferencia. entendí. Es ¿Sí? ¿Sí me como más entiendes? comportamental. Ujú. Sí, Exacto. Entonces, ahora, según el entorno cambia la epigenética, claro, puede cambiar, puede cambiar. Por ejemplo, si nos vamos ay, perdón, es que me cayó en el ojo. Si nos Maestra, vamos, maestra, pero ya entendí lo que dice que va a ser de acuerdo a los traumas y las vivencias que vive la persona, se van ujú, guardando en determinada parte del cuerpo, supongo yo, pero van viajando de generación en generación, claro, es algo una así. memoria, claro, es una Ajá, o memoria. sea, Es sí, lo que y vamos a entonces, ver. ok, sí, ya me queda más claro. Es cuando, Gracias. si lo vemos desde la parte transgeneracional, es esa memoria colectiva que va pasando. No sé si se acuerdan en las primeras clases que les ponía una imagen que tenía como varias rayitas, puede ser, digámoslo así, y que se iba conectando. Eso es lo que pasa. Nos vamos conectando, pero cargamos, llevamos esto, ¿sí? Y lo vamos pasando de generación en generación, pero no tiene nada que ver con mi fisonomía, con mi estatura, con, no sé, si mi corazón es más grande o es más pequeño, ¿no? Entonces, vamos a ir levantando la mano, ¿sí? Y a quienes les dé la palabra, porfa, contestan, ¿listo? Para que estemos organizados. Entonces, escucho iPhone, luego sigue Neris, luego sigue Eduardo, luego sigue Hilda y voy mirando el chat. Comienza iPhone. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Buenas noches, mi gente, ¿cómo están? Muy bien, Bueno, gracias. lo que entiendo más o menos, cuando hablamos de la genética, estamos hablando directamente del lado interno, de adentro, lo que tenemos adentro como esencia del ADN, esas características que trae cada individuo en cuanto al el color de piel, la forma, ¿ok? Lo que traemos de adentro genéticamente. Y lo epigenético es lo que está afuera, que es reversible, ¿ok? O sea, es dependiendo cómo se dé la circunstancia, los movimientos que estén afuera, esos hábitos, esa disciplina, lo que nos enseñan. Entonces tú lo adecuas, claro, queda en una memoria y puede pasar de generación en generación, porque si yo habitúo mis cambios, ¿verdad? Epigenético, obvio que si mi futura generación va a ser distinta, ¿no? A lo que yo era al principio, porque voy transformando esa epigenética. Es lo que está afuera, lo que me conlleva a ser distinto. Es reversible, pues en cambio el ADN no es irreversible, pues es como algo estático. No sé, profe, si me doy a explicar. Sí, te vas a explicar muy bien. El ADN, si tiene un cambio, es cuando nosotros vamos a ver entonces, por ejemplo, una malformación. Exacto. Ujú. ¿Sí? Más o menos así lo entiendo de esa manera, lo que es para mí
Diferencia que ¿sí? existe entre la epigenética y la genética. La epigenética se puede este, revertir, pues, porque está fuera. Las emociones suyas es distinta a la mía. La emoción mía puede ser distinta a la de mi hija. Y Mira, un somos de la ejemplo, misma sangre. sí, por ahí vamos. Mira, por ejemplo, vamos a tener un síndrome de Down. Un síndrome de Down Ujú, va a tener un gen específico ujú. que no, ¿cómo lo podemos entender? No es como el adecuado, digámoslo así, ¿no? Entonces, genera Ok, el síndrome como tal. ok, Entonces, aquí cambia el ADN, ¿sí? perfecto. Sí, 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 ya te entiendo. Pero resulta que en el síndrome de Down, vamos a ponerlo desde transgeneracional, vamos a irnos un poquito a constelaciones para que me entiendan. Más En atrás. el síndrome de Down, nosotros vamos a ver que el síndrome de Down tiene relación con los excluidos. Ujú, Entonces, si vemos en la epigenética, nos quiere decir que hubo alguien que sufrió, que vivió, ¿sí? Que tuvo determinadas características emocionales por un entorno y exacto. se representa. Entonces, el Down por ADN tiene síndrome de Down, pero en las habilidades sociales, supongamos, en la capacidad de poderse relacionar, en sus emociones que a veces son más sensibles, ¿sí? Eso lo tiene a través de la epigenética. Lo heredó por un Ujú, excluido. No sé si así me hago entender un poco más, exacto. poniéndole un poco Perfectamente, de... profe, lo entiendo perfecto. Sí, Está claro el ejemplo. Sí, está claro. ok, Yo lo entiendo. Ujú. ok, Gracias, mi profe. con gusto. Neris, te escucho. Sí, gracias. Voy un poquito en lo que explicó la chica anterior, la que decía Fon. Yo entiendo bien a qué se refiere la epigenética. Lo que no sabría explicar a ciencia como así más directa, cómo explicarlo, pero yo lo entiendo. A ver, cómo puedo yo expresarme. La genética va, como ella explica, que va directamente por el gen que determina el color de los ojos, la estatura, entre esas cosas que sabemos. La epigenética, yo diría que se va más en las emociones en que una persona vive en un momento determinado, que eso no tiene nada que ver con la genética y no solamente arrastra o tiene arrastre con los traumas, porque pueden ser también en vivencias fuertes, por lo que entiendo que la epigenética pudiera tener un factor relevante en cómo se va de generación en generación por las emociones, porque los traumas se viven y la persona lo recicla y lo mantiene y afecta por las emociones que guarda el cuerpo, porque nuestro cuerpo tiene memoria muscular. Entonces, cuando hay una Ujú, generación eh, que entiende, reconoce, ya sea porque se trabajó o porque tuvo la oportunidad de entender lo que le pasa, comprender que quizás lo que lleva es fruto de generaciones pasadas. Entonces, cuando esa persona reconoce, entiende eso, lo trabaja y se puede liberar de eso, entonces ya la generación que sigue, pues ha trabajado epigenéticamente, porque la generación que le sigue es posible que eso que vivió no se va a repetir, porque a lo mejor ya esa persona sanó por la conciencia que tuvo, o sea, ya sea porque perdonó, porque, por la razón que sea, pero es la forma como yo lo entiendo la epigenética. ok, sí, está bien. Entonces vamos a como a concretar. La genética estudia el ADN, ¿sí? Los genes y cómo se heredan. ¿Hasta ahí está claro o no? Sí, profe. Ok. La epigenética
estudia los cambios de expresión de los genes, pero no altera el ADN. Entendido. Clarísimo. ¿Sí? Es eso. Entonces, em, bueno, ya ahí ya quedó clarísimo. Para mí sí, profe. Ok, bueno. Entonces voy a escuchar a Nubit para poder ver el chat. Sí están dando buenas ideas en el chat. Viene a sanar el clan. Sí, señor. Bueno, tendríamos que ver el caso de fertilidad. Me encanta, pusieron la definición. Pero pónganlo concreto para que no se pierdan. Bueno, continuemos. Bueno, me habían dado la palabra. Buenas noches. Buenas Vea, noches. hay un enredo. Pues yo no lo tengo enredado porque mi formación es esa. Entonces, hay un Ujú. enredo cuando yo empezaría por aclararles, pues, porque tengamos claridad todos. Yo la tengo y entiendo de qué se está hablando, pero veo un enredo hace mucho rato. Unos Sí. dicen que perfectamente entendible. Por las preguntas y por lo que dicen, no se entendió. Ujú. No, es que no es fácil cuando es un conocimiento nuevo. Entonces, ¿qué es el ADN? El ADN es una doble hélice, es decir, son dos cadenas que se Ujú. entrecruzan y que se forman como escalones. Póngale así, imagínese. Ahí hay una secuencia de aminoácidos, que los aminoácidos son proteínas. Esas proteínas, pues, y ahí viene como toda la información genética, es decir, la herencia, mitad de papá, mitad de mamá. Ujú. De ahí que todos los cromosomas, hay cromosomas X y Y, X de la mamá, Y del papá. Cuando esas secuencias se cambian, pues cuando se cambian las secuencias de esos aminoácidos, que no se los voy a decir porque entonces se Se enreda más pierde. la cosa, se enreda más la cosa. Sí, porfa. Entonces, naturalmente o por algún factor hay una delección, es decir, se pierde alguna partecita o hay una transmutación, es decir, translocación, se pasa de un lado a otro, pero eso es a nivel interno también por algunos factores. Entonces, lo que no puede cambiar es la secuencia de esos aminoácidos y de esos genes. Ahí es donde está el cuento. Eso es heredado, es la herencia pues nata de nosotros. La epigenética es lo que está encima, es decir, lo externo. La epigenética está influenciada por factores medioambientales, por factores sociales, por factores políticos. Eso puede cambiar nuestro comportamiento, pero aunque cambie el comportamiento, no va a ir a mover los genes, no va a cambiar la herencia de nosotros. Tenemos un entendimiento, a ver, nos relacionamos más fácil con el otro, las emociones, somos capaces de ser más resistentes, pero veo que está como todo enredado el cuento. No sé si las Bueno, enredé más, pues no sé si enredé más no, la cosa, Pues por lo tranquila, pero Nubit. mismo yo sé que es más enredada.
Bueno, entonces esta era como la explicación más científica, pero los Sí, no te genes preocupes acá. no los podemos mover, a no ser que estemos haciendo ensayos con larvas, con otra cosa. Pero la epigenética se hereda, pues es que los comportamientos, las comodidades en la casa, eso lo heredamos y todos queremos vivir así. Pero que yo quiera tener los ojos verdes, lo único que me puedo colocar es unos lentes de contacto verdes, pero yo no lo puedo cambiar. Ok, Nubit. Bueno, entonces, Pues no sé, no gracias. sé, No, de no te preocupes. pronto No, los yo te enredé. entiendo. Pues sí, No, yo por te entiendo. eso. Sí, y Tranquila. yo también entiendo lo que estás diciendo, pero es que no es un tema fácil de abordar. No, no te Pero preocupes. esto Por sí eso es va, que pero esto sí va con todo lo transgeneracional que vienen de todos nuestros ancestros. sí. Vienen, los tenemos todo atrás, entonces eso sí lo vamos a heredar. Y Ujú, de ahí todos así los es. problemas que tenemos. Esto hay que, pues, no sé si me explico, a veces yo me enredo con esto porque me da como emoción, me voy más allá, pero me enredo explicándolo. Y eso es lo No te que, preocupes. lo que el grupo está confundido. Ok, no te preocupes. Por eso les decía que El si entendían, epigenético puede cambiar, pero lo genético no puede cambiar. no, no A cambia, no no ser de cambia, que no. sea interno, no cambia. Ok. Bueno, no sé. ¿Listo? Tranquila. Tranquila, no te preocupes, Nubit. Gracias por complementar, por participar y claro, pues se te nota la emoción, no, no te preocupes. Pero entonces vamos aterrizando y vamos viendo pues para que a todos les quede claro. Volvemos, volvemos otra vez. Vuelvo y pregunto. Y vuelvo y digo, genética, estudia el ADN. Me van a ir diciendo, ok, si entienden. ¿Listo? Vamos a ir paso por paso. Entonces pregunto. ¿Entendieron? La genética estudia el ADN. ¿Hasta ahí estamos todos claros? Ok. Em, ese estudio que incluye los genes y cómo se heredan esos genes. ¿Está claro? Listo. Voy a preguntar y me contestan con un sí o con un no. Los genes, cuando yo heredo, los genes cambian o vienen ya heredados, como decía Nubit, de papá, mamá y de todos los que vienen en nuestra genética. No cambian. Muy bien. Listo. Epigenética. Ok, listo. Pregunto. Epigenética. Estudia los cambios en la expresión de los genes sin alterar la secuencia del ADN. Entonces, Nubit nos hablaba, y voy a colocar la figurita porque de pronto no la tenemos clara, pero en un momento y vamos paso a paso porque no tenemos afán. Entonces les voy a poner una imagen. Vamos a ver rápidamente. Listo. ¿Ven esta figurita que parece como un cordón de un zapato que se están uniendo? Sí, pero Perfecto. Entonces vamos a retenerlo en la imagen. Me salgo para que no se vayan a confundir, solo quería que vieran la imagen. Esa es la hélice que nos hablaba Edith, ¿sí? Ahí va
toda esa carga genética. Eso no se toca en la epigenética, ¿sí? Lo que va a mirar es la alteración de la secuencia, o sea, como, ¿qué pasa conmigo? Aquí estoy, a mí no me está cambiando la genética en este momento, o sea, mis genes, que ya tengo el mismo cabello, tengo los mismos ojos, las manos, ¿sí? Pero por lo que yo puedo estar viviendo en este momento, si de pronto, ejemplo, salí a comprar algo en la tienda y cuando me fui a comprar, me robaron, me pegaron, ¿sí? Ahí empieza a haber un cambio en mí. Si a eso le sumo un abuso, pues tengo un cambio mayor, hay un impacto en mí, ¿sí? Como veíamos, pues eso va a afectar algunas áreas de mi cerebro. Va a cambiar todo lo que yo em, estoy viendo y sintiendo, porque hay algo que me ha impactado, ha cambiado mi funcionalidad. Si me estoy haciendo entender hasta ahí, vamos paso a paso. Ok. Sí, Cuando cambia, yo puedo trabajarlo de alguna manera. Quizás no alcanzo a hacerlo. Quizás no recibí la ayuda, no tuve un tratamiento terapéutico, no sé. El hecho fue que hasta aquí se acabó mi vida. Yo me muero, supongámoslo, pero eso quedó ahí sin resolver. Ese dolor se transmite. ¿M? Ese trauma. Y eso va a cambiar en mis descendientes. ¿Hasta ahí me hago entender? Mis descendientes pueden recibirlo. Mi genética la van a recibir y la genética de los demás, su cabello, pero también van a recibir esa historia. Y esa historia se modifica, como se me modificó a mí en el evento que yo viví, se modifica. En ese evento fue por un robo, por un abuso, pero también se modifica cuando yo tengo buenos hábitos y hago ejercicio, cuando Ay, estoy en un entorno social. estoy feliz porque voy a dejar este rincón arreglado. Ay, no, mamá. Esperen un No, pero momento. es que mañana no nos vamos, pues. Entonces sigo, también cambia, ¿sí? También cambia cuando yo tengo esos buenos hábitos. ¿M? Y eso lo heredo. Pero nos vamos a quedar en aquí, en el ahora, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a cambiar mi epigenética? Algo me ha pasado en mi vida y yo comienzo, por ejemplo, ¿qué mejor ejemplo? Los que les gustan las constelaciones y empezaron a estudiar constelaciones porque les llamó la atención y empieza a generar unos cambios porque me empieza a llamar la atención. Empieza a generar cambios en mí, mi manera de pensar, en mi manera quizás de cuidarme, esos cambios externos, ¿no? Y empiezo a socializar con otros y empiezo a mirar como, ay, mira, esto es diferente, acá me siento mejor, ¿sí? Empiezo a cambiar ese entorno. Entonces, el entorno también empieza a hacer unos cambios en mí. Esa es la epigenética, todos esos cambios. Y esos cambios los transmito a los que siguen, sean buenos, sean malos. No sé si ahí me hago entender. Coloquen sí, no. ¿Más claro?
Bueno, ok. Entonces, listo. Vamos a dejarlo así y vamos a ir viendo más adelante y vamos a ir aterrizando el tema con unos ejemplos que van a estar más claros. Y vamos mirando y al final me dicen, ¿listo? Entonces voy a volver a compartir. Ok. El trauma psicológico produce alteraciones profundas, tanto en la expresión genética como en la estructura funcional cerebral, con efectos que pueden trascender generaciones. Aquí, por ejemplo, vamos viendo parte de la epigenética. El trauma activa mecanismos epigenéticos como la metilización del ADN, modificando la expresión de los genes claves en la respuesta al estrés. En hijos de sobrevivientes del Holocausto se observó menor metilización en el gen, vinculado a mayor riesgo de trastorno de estrés postraumático y depresión. Entonces, ¿qué quiere decir? Seguramente si este caso no se hubiera vivido, si esto no hubiera pasado, ellos no estuvieran expuestos, los familiares, a vivir un estrés postraumático, ¿sí? Quizás a desarrollar una depresión. Son más vulnerables a eso, ¿sí? Y son más vulnerables porque sus antepasados vivieron esto. Entonces, lo transmiten. Pero si no lo hubieran vivido, pues no tendrían esa vulnerabilidad. Ahí se entiende. Coloquen OK, sí, no, y voy mirando. Vamos mirando. OK, listo. Entonces, vamos pasito a pasito. Estudios con refugiados sirios identificaron 35 regiones genómicas con patrones alterados de metilización, incluyendo genes que regulan la ansiedad y el cortisol. El 82% mostraron cambios conscientes en 3 generaciones. Entonces, fíjense aquí nos están hablando de 3 generaciones que ya se ha transmitido. Estas modificaciones pueden transmitirse vía células germinales, óvulos y espermatozoides. Entonces, vamos viendo cómo se van transmitiendo, afectando la susceptibilidad al estrés en la descendencia. ¿Hasta ahí hay preguntas o ya va quedando más clara la epigenética? Coloquen sí, coloquen no. María de Jesús, no, listo. Vamos aterrizando y ya María de Jesús, ya te tengo pendiente por si hay que hacer otra explicación. Muy bien, Rosy. Impacto en la expresión genética. Las experiencias traumáticas pueden inducir cambios epigenéticos que alteran la expresión de genes clave. Gen NR13-1, receptor de glucorticoides. La metilización excesiva reduce su expresión alterando regulación en el eje HPA y la respuesta al estrés. ¿Qué? BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro. Se ha visto disminuido tras trauma
afectando la plasticidad sináptica y la resiliencia neuronal. Genes relacionados con la inflamación. El trauma puede activar vías inflamatorias a largo plazo, vinculando trauma con enfermedades físicas crónicas. Estos cambios epigenéticos pueden mantenerse durante décadas y en algunos casos transmitirse a la descendencia. Aquí hablamos de una epigenética transgeneracional. Impacto en el funcionamiento cerebral. El trauma puede alterar estructuras y circuitos cerebrales clave. Amígdala se vuelve hiperactiva, lo que intensifica el miedo y la hipervigilancia. Hipocampo. Su volumen puede reducirse afectando la memoria y el aprendizaje. Corteza prefrontal. Su actividad disminuye, reduciendo el control emocional y aumentando la impulsividad. Conectividad cerebral. Cambios en las redes de procesamiento interno pueden generar síntomas como disociación o dificultades para autorregularse. Alteraciones neurobiológicas. El trauma reorganiza redes cerebrales clave mediante hiperactivación de la amígdala. Incrementa la reactividad ante amenazas, generando hipervigilancia y respuestas emocionales desproporcionadas. Atrofia hipocampal. Reduce hasta un 10% su volumen, afectando la consolidación de memorias y regulación del eje HPA. Disfunción prefrontal. Disminuye la actividad en corteza prefrontal, dorsolateral y medial, comprometiendo el control ejecutivo y la autopercepción. Desregulación del eje HPA, alteraciones en la producción de cortisol, generan respuestas crónicas al estrés, incluso sin amenazas reales. Relación entre genética y cerebro. Los cambios epigenéticos influyen directamente en la actividad de circuitos neuronales. Por ejemplo, menor expresión de receptores de estrés lleva a una respuesta de estrés desregulada. Cambios en genes que afectan neurotransmisores alteran la comunicación entre neuronas, afectando el estado de ánimo y la percepción del peligro. Esto puede aumentar el riesgo de desarrollar trastornos como trastorno de estrés postraumático, trastorno del estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno de la personalidad. Consecuencias funcionales. Estos cambios se asocian con mayor riesgo de trastorno de estrés postraumático, depresión y ansiedad, dificultades en regulación emocional y memoria, síntomas disociativos y percepción alterada de la realidad. Envejecimiento epigenético acelerado, equivalente a 2-3 años en niños expuestos. La plasticidad neuronal ofrece vías de recuperación. Terapias que integran enfoques corporales y cognitivos pueden establecer patrones epigenéticos y reconectar redes cerebrales afectadas. Esto subraya la importancia de intervenciones tempranas para mitigar impactos transgeneracionales del trauma. Relación entre trauma, biología y constelaciones familiares. Epigenética y trauma transgeneracional. La epigenética ha demostrado que eventos traumáticos pueden dejar marcas en la expresión genética, sin cambiar el ADN, que afectan cómo una persona responde al estrés, regula emociones y se relaciona con los demás.
Estas marcas pueden pasarse a las siguientes generaciones, incluso si no vivieron el evento original. Quiero preguntar, ¿con este pedacito entienden la epigenética? Bien, Verónica. Ujú, perfecto. Dime, ¿cuál es la duda? Ok, bien. Ejemplo, un nieto de una mujer que perdió a sus hijos en una guerra puede tener ansiedad sin causa aparente, ligada a alteraciones epigenéticas del eje del estrés. Ujú. Neurobiología del trauma. El trauma afecta regiones como, ya lo hemos visto, la amígdala, hiperactivada, hipervigilancia y miedo. Hipocampo reduce su tamaño, memoria y contextualización. Corteza prefrontal debilitada, control de emoción y juicio. Estos cambios también pueden verse influenciados por el entorno familiar, cargado de dinámicas no resueltas o silencios que perpetúan el trauma. Constelaciones familiares, un puente sistémico. Las constelaciones familiares exploran cómo patrones ocultos y lealtades inconscientes dentro del sistema familiar pueden afectar la vida de un individuo. Aunque no es una disciplina científica tradicional, su enfoque complementa hallazgos epigenéticos y neurobiológicos en estos aspectos. Coincidencias claves. Enfoque científico, constelaciones familiares. Vamos a tener trauma, se hereda por vía epigenética. En las constelaciones, el trauma se transmite por lealtades sistémicas. En el enfoque sistémico, las alteraciones en genes del estrés y en constelaciones familiares, repetición inconsciente de destinos traumáticos. Científico, hiperactivación del eje HPA, estrés, constelaciones, vivir emociones ajenas al sistema familiar. Científico, el entorno modula la expresión genética. Constelaciones, la inclusión de miembros excluidos libera el sistema. ¿Se entiende? Por favor, colocan un OK. OK. Voy a volver a hacer la pregunta. ¿Queda clara la epigenética o todavía tienen dudas? Por favor, ¿sí queda claro? Para todos los que no, por favor, pueden escribir que no y volvemos a explicar. ¿Cuál lámina será? OK. Bueno, Hilda no, listo. Ya te pongo la lámina anterior. Hilda, por favor, escríbeme que no entiendes. ¿Cuál es la duda, Sarina? No puse atención, escríbemela. Sí, sí, Sarina.
No tienes claro el concepto, Hilda, ¿sí? Ok. Vamos a ver, vamos a buscar los, los traumas no sanados se heredan. Ujú. Sí, ya te voy a poner un ejemplo, Hilda. Bueno, vamos a ponerlo. Sí, el trauma. Vamos, ¿todos entendieron el trauma? Hilda, ¿entendiste el trauma? Ok, listo. Entonces, el ejemplo va desde el trauma. El trauma, y voy a hacer la pregunta a Hilda y después los demás me contestan. Primero que me conteste Hilda. La pregunta es, ¿el trauma cambia el ADN? Hilda, Lester, no, exacto. Entonces, el trauma no cambia el ADN, pero sí puede dejar huellas, ¿sí? Esas huellas son la epigenética. ¿Y cómo la van a ver? En el cuerpo y en la mente. A ver, voy a darte, dime, Hilda, te escucho. Sí, gracias, maestra. Bueno, es que me queda medio claro. Bueno, tengo un ejemplo que le voy a comentar. Tengo una tía que le tiene un pavor a los ratones horrible. Esa tía, ella es de origen negro porque su padre es de Cuba. Entonces tengo entendido, bueno, esto salió a raíz de que yo tomé un curso de de acupuntura. Entonces, el maestro nos explicaba de dónde vienen algunos traumas que vienen viajando ahora sí que de generación en generación, pero como trauma podría ser epigenética. En ese tiempo posiblemente no, todavía no se escuchaba esta palabra, pero él nos explicaba que antes en los barcos donde viajaban las tripulaciones de negros, venían infestadas de ratones y de ratas y de todo ese tipo de animales. Entonces la gente mucha gente quedó traumatizada por el hecho de, pues, de viajar con esos animales que igual y los mordían o simplemente pues les tienen asco, ¿no? Y pavor. Entonces se queda guardado ese trauma y yo creo entender que si eso es la epigenética de alguna manera. Bueno, ese es el ejemplo Bueno, que desde tengo en ahí, mente, algo parecido. seguramente vamos a ponerlo desde los ratones de que tú me cuentas de la historia. Se genera el trauma, ¿no? Mm, Está ahí. Entonces, la epigenética, ¿qué te va a dar a partir de ese trauma? La forma como tu cuerpo y tu mente responden ante eso, ajá, ¿sí? Si yo no estuviera expuesta pues a una situación como la que tú estás narrando, ¿sí? No hubiera estado en el barco, no hubiera estado lleno de ratones y bueno, pues imagino que en unas circunstancias em, pues no muy buenas, seguramente no desarrollo un trauma
y mi reacción, tanto física como mental, hacia los ratones va a ser totalmente diferente. ¿Sí me entiendes? Ujú. Sí, Eso es sí, la epigenética. Es como yo ok. reacciono ante algo que pasa. Entonces, si yo voy a tener ese miedo y no lo logro sanar, seguramente lo transmito y voy a tener, no sé, un nieto, supongamos, que dice que le tiene muchísimo miedo a los ratones, puede tener fobia a los ratones, pero no logra explicarse el por qué. Ujú. Entonces, la explicación viene de la epigenética. Fue O sea eso que que vivió. el Dime, ejemplo dime. que doy es, el ejemplo que doy es más o menos eso, entonces. Exacto. Ah, ok, sí, y Siempre, es que ya claro, con la este, epigenética es como ujú, yo, cómo yo voy a reaccionar, mente y cuerpo, dependiendo de lo que yo reciba, digámoslo así. ¿Sí? Si yo recibo un sí, buen trato, pues voy a ser una persona tranquila, no voy a tener dificultades, no voy a transmitir sino cosas positivas, ¿sí? De pronto, entonces mis familiares van a ser muy alegres, qué sé yo, bueno, muy tranquilos, ¿no? Relajados para muchas cosas. Pero si yo he estado expuesto, por ejemplo, a una guerra, un impacto tan fuerte, a muertes violentas, ¿sí? A, pues mi reacción va a ser totalmente diferente. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, cuando muestran el caso de lo de los campos nazis, ¿no? Cómo los familiares han desarrollado depresiones, cómo de pronto esa vulnerabilidad, ¿no? Que están más expuestos a un estrés postraumático, pero es por eso que vivieron. Entonces, hay una herencia que me está diciendo a mí cómo comportarme corporal y mentalmente ante ciertos sucesos, y eso es inconsciente. Yo no sé qué ujú, viene de algo atrás, no sé qué viene, que es de lo que yo estoy viviendo en el trauma en el momento, ¿no? Porque el cerebro lo camufla también de alguna manera, pero es mi reacción. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? claro, sí. Muchas gracias, maestra. Con mucho gusto. Exactamente. Ujú. Secuelas, por ejemplo, de pérdida de memoria. Más que pérdida, es como un bloqueo, ¿no? Es que pasan rápido. Acuérdate que hablábamos el caso de la niña, ¿no? Que cuando hay un evento traumático, toda nuestra parte prefrontal, donde están las funciones ejecutivas, se van a ver afectadas. Por lo tanto, en mi aprendizaje, mi capacidad de autogestionarme, ¿no? De tomar decisiones, pues se va a ver afectado. Y hasta que no se sane, hasta que no logre el proceso, seguramente va a seguir en la parte del aprendizaje afectada. ¿Mm? Juliet, que tienes la mano levantada hace años, por favor, qué pena. Hola, buena noche, ¿cómo están? Buenas Eh, noches. Voy a echar un cuentico corto para ver si logré entender el tema. Desde mi tercera o cuarta generación de la línea materna, siempre se ha hablado de hipertensión y diabéticos. Y siempre en esas, cada una de las generaciones hay amputación de miembros inferiores. Ok, Mi madre no fue la excepción. Y la narrativa que siempre se ha escuchado en la familia de la parte materna es ese mismo tema, de la diabetes y hipertensión. Entonces, ustedes son hipertensos y diabéticos. Yo dije, no, a mí me sacan de esa cochada. Yo ahí no voy en ese tema. Y desde mucho tiempo antes de conocer sobre esto, yo decía, a mí no me metan ahí, a mí la única herencia que me pueden dar es casa, finca, carros y demás, pero a mí enfermedades no me van a heredar. Ya yo las vendí, las empeñé y todo eso, o sea, yo no tengo nada que ver con eso.
Entonces yo digo, y yo tengo 50 años, yo no soy ni hipertensa, ni diabética, ni lo voy a tener porque me siento saludable. Pero sí escucho muchas compañeras, muchas amigas que dicen, ay, que mi mamá fue tal cosa y yo tengo miedo que a mí me den. A mí jamás me ha dado miedo. O sea, yo no siento miedo de que a mí me vaya a dar ni hipertensión, ni voy a ser diabética, ni me van a amputar nada, ni nada de eso. Entonces yo creo que la forma de pensar, ¿cierto? Lo que usted habló en la primera clase, o sea, creó un circuito eh, positivo, digo yo acá, no sé si será la palabra, positivo frente a esa situación. Y yo estoy segura que yo no voy a tener ninguna de esas dos enfermedades, por lo menos hasta los 90 años, de ahí para adelante, pues ya no sé qué puede pasar. Entonces, no sé si eso es, a eso hace relación la epigenesia, o sea, ese circuito que he creado positivo frente a una situación que en la narrativa familiar siempre se ha escuchado por muchas generaciones. Ese es mi aporte, no sé si así es que funciona. Bueno, Gracias. no a ti, gracias. La epigenética son las huellas, ¿no? Las huellas que van quedando registradas, pero esas huellas se pueden ir cambiando, ¿no? Se pueden reprogramar. Eso sí se puede hacer. Desde constelaciones, en el caso que tú das, y desde transgeneracional, pues tocaría, es un síntoma, ¿no? Entonces tendríamos que ver por qué se repite una y otra vez, porque ya lo vemos como patrón. No, pero yo Pero rompí ese sí, se va. patrón, ni lo quiero cerquita. Claro, por eso te digo, la epigenética se puede cambiar, se puede reprogramar, ¿sí? Exacto. Eso es lo que usted dijo en la Cuando primera clase. escuchábamos, sí, cuando escuchábamos, por ejemplo, ahorita el video de Marian Rojas, ella hablaba, por ejemplo, de la resiliencia, ¿no? La plasticidad que tiene, neuroplasticidad que tiene el cerebro y cómo nos permite a nosotros ser resilientes. Lo que pasa es que un trauma no lo vamos a pasar de la noche a la mañana y pues si miramos desde la historia, y nos sentamos a ver las, no sé, las guerras, antes no se tenía muy en cuenta la salud mental realmente. Sí, de hecho, quien atendía a un psiquiatra pues estaba muy mal, ¿sí? Y cuando había alguien que tenía relación a esto, pues lo internaban y muchas veces quedaban en clínicas de salud mental y no se volvía a saber de las personas. Eran temas que no se trabajaban, la violencia intrafamiliar y eso no se trabajaba. Y no es que en estos tiempos digan, uy, no, qué cantidad de violencia, uy, pero ¿cómo pasa esto? No, siempre ha pasado. Cuando estudiamos historia nos damos cuenta que los sucesos siempre han existido. Lo que ocurre es que antes no se hablaban. Entonces, cuando lo vemos desde transgeneracional, cuando lo vemos desde constelaciones familiares, desde sistémica, nos damos cuenta que esto se empieza a transmitir, es como una bandera roja, ¿no? Que quiere decir, oye, aquí hay algo para organizar, hay algo que no se está viendo. Y por eso es que estas terapias, estas herramientas terapéuticas se han vuelto, o sea, han cogido como tanto auge, pero pues son complementarias, ¿no? A procesos que llevan, pues obviamente a diferentes especialidades, pero muestran que hay otra mirada, que hay otras posibilidades que no se veían antes y que efectivamente, si se abordan, están logrando muy buenos resultados. ¿M? Porque la epigenética, como les digo, se puede reprogramar. Eso es importante tenerlo en cuenta. Voy a volver a preguntar una vez más, por favor, me colocan. Ahí me salí. Esperen que me salí me colocan en el chat. Sin pena, estamos aprendiendo y lo importante es que todos nos llevemos el aprendizaje como debe ser. ¿Están entendiendo el tema? ¿Entienden? Voy a preguntar. ¿Entienden qué es genética? Muy bien. ¿Entienden qué es epigenética?
Muy bien, muy bien. Entonces me quedo tranquila. A todos nos cuesta. Por eso somos un equipo. El aprendizaje se da entre todos. Nadie sabe más que el otro. Aquí todos sabemos y todos aprendemos. Por eso es lindo escuchar, participar y pues nos vamos apoyando. Bueno, pero bueno, lo importante es que ya lo tengan claro. Entonces, nos vamos rápidamente. Sí, el trastorno de evitativo sí mejora con constelaciones, es con mucho amor. Bueno, vamos a hacer una cosa porque no alcancé a leer todos los chats y ya se nos va a acabar el tiempo. Si tienen algún tema, así sea el mismo, no importa, que ustedes sientan, profe, explícanos, así como hemos hecho en otras clases, que tenemos el tema pendiente y se prepara y se trae para todos. Me lo escriben por interno, por favor, me mandan el mensaje y con mucho gusto fortalecemos los procesos. Lo importante es que podamos tener todo, porque he visto que han escrito varias cosas, pero no he alcanzado a leer todo. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio, les traía tres. Recuerden, siempre en las diapositivas al final, si no hemos trabajado intermedios de ejercicios, quiere decir que al final los van a tener. Y en la parte final de las diapositivas siempre tienen material de apoyo, ¿listo? De cada módulo. Videos, lecturas, igual tienen otro material que les dejo también en las carpetas. Creo que es Edgar, no te sabría decir, Sandra. No, es con mucho gusto, estamos todos aprendiendo, esa es la idea. Bueno, vamos a hacer el ejercicio porque se nos acabó el tiempo, nos quedan como 5 minutos. Estos ejercicios tienen que ver, voy a decirles rápidamente dónde están. Uy, si les puse varios ejercicios, esperen a ver. Voy a 2 segundos. Listo, vamos a trabajar este. Entonces, van a colocar 2 hojas en el suelo. Una em, va a representar el pasado y otra el presente. ¿Listo? Entonces, se van a parar sobre la hoja del pasado. Ujú, muy bien. Van a respirar profundo, van a conectar con su cuerpo y van a sentir y percibir.
van a decir, gracias por lo aprendido. Pero ya no necesito quedarme aquí. Respiran profundo, dan un paso atrás y caminan hacia la hoja del presente. Ujú. Muy bien. Sientan, perciban unos segundos ahí. Y van a decir, tomo mi vida con todo lo que fue. Me abro a lo nuevo con respeto por lo anterior. Respiran, sueltan el aire y dan un paso hacia atrás. Nuevamente regresan a su lugar de trabajo y vamos a ver este ejercicio. El fundamento neurobiológico de este ejercicio súper sencillo es el movimiento físico más intención emocional. Esto activa circuitos cerebrales que favorecen nuevas redes de pensamiento. ¿Qué quiere decir? Trabajamos plasticidad neuronal. ¿Listo? Voy a compartirles para despedirnos, les explico y se nos acabó la clase. Entonces van a encontrar, para que los puedan hacer, los miren. Están los ejercicios, vamos a tener el primero y siempre en la parte de abajo el fundamento neurobiológico, para que entiendan qué es lo que pasa con cada ejercicio. Tenemos un ejercicio, dos ejercicios, tres ejercicios, cuatro y cuatro rituales que tienen también en la parte de abajo el fundamento neurobiológico. Los cuatro ejercicios y los cuatro rituales tienen que ver con las temáticas que abordamos hoy. Los invito a que los revisen, si los pueden trabajar, pues maravilloso. Y mañana repasamos un poco, podemos retomar desde acá. ¿Listo? Entonces, el primero va a trabajar la integración emocional, reduciendo la hiperactivación de la amígdala y va a permitir mayor regulación desde la corteza prefrontal. Entonces, son ejercicios que van llevando la teoría a la práctica. El segundo, bueno, fue el que hicimos. El tercero es sentir pertenencia, reduce el aislamiento, lo que regula la actividad de la ínsula y mejora la seguridad emocional. El primer ritual, este tipo de acto simbólico facilita una descarga emocional, reduce la rumiación y calma el sistema nervioso autónomo. La rumiación es cuando estamos piensa y piensa y no descansa el cerebro. El segundo
Favorece el sentimiento de pertenencia. Perdón. ¿Dónde va? ¿Para dónde va usted? No, señor. Vaya para allá. Reduce el Usted- estrés psicosocial, ayudando a desactivar respuestas de amenaza interna. El tercero, ayuda a restaurar un estado de calma y conexión. El último, activa la corteza prefrontal y ayuda a procesar emociones intensas, reduciendo el estrés amigdalar. Entonces, ojalá los miren, los interioricen con los temas y mañana hablamos. ¿Listo? Un abrazo, les deseo una feliz noche. Nos vemos mañana. Con mucho gusto. Recuerden, si necesitan algo más, escríbanme por interno y lo revisamos. Bueno, lo importante es que todos aprendan y tengan todo claro. Gracias a todos por participar. Recuerden, es la clase de todos. ¿Otra vez mi teléfono? Yo dije que iba a cobrar. Bueno, buenas noches. Lo escribo la última vez, no lo escribo más. Listo. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido, que se hayan confundido, porque eso es bueno, activan todas las neuronas. Un abrazo grandísimo. Feliz noche.